Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción del capítulo número 5 de Higurashi no Naku Koroni Sotsu, o mejor conocido como Cuando las cigarras lloran. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos visto el inicio de un nuevo bucle, esta vez en el arco de las gemelas, el cual sin lugar a dudas pues era uno de los que más quebraderos de cabeza causó en su momento, aunque ya sabiendo pues la víctima del síndrome, creo que las piezas pues empiezan a tener un poco más de sentido de lo que pudo haber llegado a suceder. Pero bueno, antes de llegar a eso, recordemos que en un principio, en este nuevo bucle, veíamos cómo Satoko pues buscaba y preparaba una nueva trampa para la queridísima Rika. Esta vez con ayuda de su tío lograba conseguir dinero suficiente pues para comprarse un arma. Y aparte, a través pues del poder del bucle, veíamos cómo pues entrenaba su tiro al blanco, aparte con las instrucciones primeramente de Mion pues para aprender a disparar un arma. Justamente después de eso llegamos pues a la parte de los juegos de mesa, que recordemos que en esta ocasión rápidamente tanto Mion como Satoko pues fueron las primeras en ganar, y recordemos pues que ellas se habían ido por un momento, lo cual pues ya nos indicaba pues algo ahí bastante sospechoso pues en toda esta situación, justamente igual que en el arco anterior con lo que pasó con nuestra querida Rena. Pero bueno, ya estando a solas, nos confirman, aparte de que Mion jamás había sufrido en ningún momento pues el síndrome de Hinamizawa, por lo que vemos que Satoko pues le intriga, aparte pues a nosotros también la verdad, cómo pues sería Mion con el síndrome de Hinamizawa. Así que finalmente pues vemos cómo termina inyectándoselo, que bueno, bastante curioso que Mion pues no se haya dado cuenta. Quiero pensar que de alguna forma pues se lo colocó en en la bebida o algo por el estilo, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero vemos que finalmente pues es Mion la elegida esta vez pues para el síndrome. Y como digo, ya sabiendo que Mion es la que ha obtenido el síndrome, todo lo que ha sucedido en este arco, que era muy confuso en Go, la verdad es que aquí pues tiene, bueno, al menos para mí tiene un poquito más de sentido. Pero vamos a ver si la situación se desarrolla tal y como lo pienso, y veamos qué hará nuestra querida Mion ahora que tiene el síndrome. Y aparte de eso, recordemos que también nuestro querido Keiichi pues le ha regalado la muñeca a nuestra querida Mion, que prácticamente pues es el desencadenante pues de la situación. Así que bueno, ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, este capítulo sí que ha estado bastante tenso, especialmente para la parte final, y sin duda pues ya poco a poco vamos teniendo las piezas para armar el rompecabezas de esta situación, que curiosamente parece ser que voy a tener razón en esta situación. Bueno, es bastante predecible una vez que ya sabes que es Mion la que contrajo el síndrome de Hinamizawa. Pero bueno, ya hablando de este capítulo, al principio vemos como pues nuevamente pues estamos en una situación Slice of Life, donde nuestros queridos chicos pues se la están pasando, al menos por el momento, bien, y vemos como poco a poco pues los sentimientos de nuestra querida Mion pues se van reflejando bastante, al punto que obviamente pues ya todos los de a su alrededor también comienzan a notarlo. Y aquí se nos confirman claramente dos cosas. La primera vez que nuestro querido Keiichi se encontró con Shion, eh, recordemos en el restaurante ese, realmente pues fue la queridísima Mion. Y aparte la que le fue a entregar, bueno, el regalo de agradecimiento también por lo de la muñeca, fue también la mismísima Mion disfrazada de Shion. Y se nota bastante, ya que vemos que es precisamente Mion la que se pone nerviosa al estar con Keiichi, mientras que mientras que Chon, perdón, se nota pues un poco más, digamos más aventurera en ese sentido.
Lamentablemente, cuando parecía que los sentimientos de Mion pues eran correspondidos y llevaban una bonita relación estos dos, vemos como lamentablemente recordemos pues esta cita que tuvo nuestro querido Keiichi con Mion, lo de la muñeca y todo esto, y vemos que justamente pues en ese momento los celos de Mion justamente despertaron. Eh, ya después de eso vemos todo lo que pasó con el Watanagashi, el bailecito de Rika y todo eso. Cuando Mion pues llegó al pueblo, se llevó a Keiichi junto con Takano y el fotógrafo. Bueno, ya recordamos todo eso. Justamente pues también aquí nos revelan pues algo ya también ya bastante obvio, pero me gusta que lo hayan explicado para dejar completamente fuera de duda esa cuestión, y es el hecho de que prácticamente podríamos decir que en todos los bucles Takano realmente bueno, termina confesándose a nuestro querido fotógrafo, le revela la verdad y siempre pues terminan escapándose del lugar, obviamente pues para evitar que los perros estos de casa terminen pues encontrándolos. Lamentablemente parece ser que donde tiene más impacto esta situación es justamente pues en este arco, donde vemos que justamente bueno, son estos dos son vistos por pueblerinos de ahí que terminan pues eh, hablándole al alcalde acerca de la situación, y curiosamente pues vemos como la policía rápidamente pues ya está trabajando en el caso. Ya les digo, ya quisiera uno que la policía de su ciudad trabajara así de eficiente. Vemos como ya incluso pues tienen sospechosos y ya empiezan incluso el interrogatorio con cada uno de estos. eh, Obviamente pues esto pone en las alertas al pueblo en general. Recuerden pues esa unidad que tiene el pueblo, y aparte pues lo de las grandes familias. eh, y aparte pues vemos como la policía pues los pone en aprietos sumamente también, ya que recordemos que una de las teorías que se tenía a lo largo de las situaciones de esto de la demonización y de las muertes era justamente porque el pueblo las estaba haciendo, tomando como, o sea, como tapadera la situación de la maldición de Oyashiro-sama, y obviamente pues eso es una muy mala reputación para el pueblo, por lo cual pues no, tampoco les conviene a nuestros queridos chicos, al alcalde y a todas las familias pues que toda esta situación pues se salga de control. Lamentablemente vemos que obviamente también Keiichi y Mion fueron involucrados en toda esta situación. Vemos que justamente nuestro querido detective con la primera persona que logra hacer contacto es con Shion, y justamente ya después hace contacto con Keiichi, pero aquí lo que nos interesa es lo de Shion, y rápidamente vemos que en esa misma noche hace la llamada a nuestro querido Keiichi pues para avisarle de toda la situación, acerca de cómo pues es posible que se conviertan también digamos ay, ¿cómo se les llama? Sí, en víctimas pues de toda esta situación. Vemos que también en ese momento nuestra querida Mion estaba escuchando esta conversación, y vemos como manipulada, o bueno, sí, afectada por el síndrome, vemos como confronta a su propia hermana con una mirada pues totalmente perdida como la que le hemos visto a nuestra querida Rena. Vemos que obviamente pues Mion empieza a temer de toda esta situación, y vemos como pues no es capaz de utilizar la pistola eléctrica eh, que le habían dado, obviamente porque es su hermana, obviamente no quiere lastimar a su hermana, pero vemos como pues esto termina costándole la vida, ya que guiada no solamente por celos sino también por preocupación de su querido Keiichi, vemos como Mion pues termina estuneando a su queridísima hermana para evitar que escape y poder sacarle información.
Básicamente podríamos decir que es culpa de la paranoia de la misma Mion, que también nuestra querida Shion, que nuestra querida Mion también tenga esa paranoia acerca de los jefes de la familia y acerca pues de este deber de querer acabar con toda esta situación, cuando realmente recordemos que o sea, sí el pueblo hace sus cosas sucias, pero realmente ellos jamás estuvieron detrás de toda esta situación eh, de la maldición. Ya después de eso vemos como Mion termina asesinando, ahorcando a su queridísima hermana. Me dio curiosidad que al final ella tiene un atasgo de lucidez en ese momento, lo cual reafirma lo que mencionó Ewa acerca del fuerte carácter que tiene Mion, pero aún así afectada por el síndrome, obviamente pues ya en su etapa pues más avanzada, no se puede librar de ello tan fácil. Así que vemos como pues con su mentalidad, ya habiendo pues asesinado a su hermana, ya no le queda nada más que pues seguir hacia adelante para proteger pues a la persona que más quiere proteger en este momento, que es su queridísimo Keiichi. Teniendo pues la idea de que los cabezas de la familia pues están tras de todo esto, vemos cómo va precisamente por su abuela, y recordemos que bueno, en Go nos explican que primero pues desaparece, eh, o sea, también termina desapareciendo el alcalde, por lo que otra de sus víctimas claramente va a ser precisamente pues el alcalde también. Según esto, nada más habían muerto Mion, digo Shion al principio de todo, como hemos visto en este momento, la abuela, el alcalde. Justamente también desaparece nuestra querida Rika. Obviamente pues recordemos que ella también es de las familias estas potentes. Um, Después de eso tenemos, bueno, eso es lo que me va a dar curiosidad, ver cómo es que sucedió pues esa situación con Rika. Y justamente después la última muerte y la última situación que llega a suceder, eh, es el enfrentamiento entre Mion y Satoko, la cual, aunque bueno, queda muy en claro bien qué es lo que ha sucedido, todavía pues hay unas cositas pues para que ya quede un poquito pues más esclarecido. Bastante interesante. Como he mencionado, este era uno de los arcos pues más confusos durante Go, que realmente pues uno no entendía cómo habían sucedido las cosas, porque de repente pues todos estaban muertos ya bueno, casi todos estaban muertos al final. Pero como les digo, o sea, ya teniendo como pieza clave Mion detrás de todo esto, se puede seguir ya a los pasos de toda la secuencia de eventos. Ya solo queda pues rellenar los huecos que puedan llegar a quedar, para que pues ya queda la historia pues más entendible. Muy interesante. Tengo interés de ver cómo pues llegará a resultar pues todo esto al final. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.